Bienvenidos al módulo 1. Revisemos a continuación esta presentación acerca de los sujetos del derecho del trabajo. El empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Aun cuando en la mayoría de las ocasiones el empleador reviste la forma jurídica de una empresa, por ejemplo, ello no ocurre en el caso del contrato de los trabajadores o trabajadoras de casa particular, razón por la cual no cabe asimilar ambos conceptos. Respecto del Estado, algunos autores lo incluyen dentro de los sujetos del derecho del trabajo, por cuanto en virtud de su actividad legislativa dicta las normas laborales. De su actividad administrativa, controla y fiscaliza la aplicación de la legislación laboral por medio de órganos especialmente creados por esta finalidad, y porque su acción jurisdiccional, mediante tribunales especiales, resuelve las contiendas laborales. La empresa también se encuentra definida en el artículo 3 del Código, que señala que para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales o inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Respecto de la empresa, el Código en el artículo 4 consagra el principio de la continuidad, al señalar que las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores, emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con él o los nuevos empleadores. Asimismo, las organizaciones sindicales son agrupaciones permanentes de trabajadores que se unen para la defensa de sus intereses, siendo la organización base el sindicato, el cual no ha sido definido en nuestra legislación, la que se limita a señalar las clases de ellos que podrían conformar los trabajadores. En nuestro país, los principios fundamentales del derecho del trabajo se encuentran consagrados tanto en la Constitución Política del Estado como en el Código del Trabajo. En primer término se encuentra el principio de tutela o protección, que tiende a dar protección a la parte más débil de la relación laboral, toda vez que el derecho del trabajo se basa justamente en la desigualdad económica de las partes en la relación laboral. Lo anterior va en consonancia con el principio de la interpretación más favorable al trabajador. Este sistema de interpretación opera cuando se han agotado todas las reglas de interpretación que existen en nuestro derecho. Respecto del principio de irrenunciabilidad de los derechos, es preciso indicar que la regla general es que los derechos sean renunciables. Sin embargo, el artículo 5 del Código del Trabajo establece que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras se encuentre vigente el contrato de trabajo. El principio de la continuidad de la relación laboral se encuentra recogido expresamente en el artículo 4, inciso 2 del Código del Trabajo, al establecer la norma que las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con él o los nuevos empleadores. El principio de la estabilidad relativa en el empleo da cuenta que debido a las consecuencias sociales del trabajo, debe protegerse la estabilidad de la relación mientras se mantengan las condiciones que dieron origen al contrato, es decir, se limita la autoridad del emprendedor para poner término al contrato de trabajo sin que exista una causa legal. El principio de la primacía de la realidad se relaciona con el carácter consensual del contrato de trabajo y plantea que en caso de discordancia entre la forma en que se da en la práctica la prestación de servicios con lo que se pueda señalar en los documentos, debe darse preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos. Respecto al principio de la buena fe, cabe señalar que la prestación de servicios establece una comunidad y vivencia personal diaria entre las partes del contrato de trabajo, con lo cual se configura una serie de obligaciones de carácter ético. Según el principio de no discriminación, son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. El artículo 2 del Código del Trabajo, en su inciso 3,
Establece que son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación, agregando a continuación que los actos de discriminación son distensiones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social que tenga por objeto anular y alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. La ley da ejemplos de actos de discriminación al señalar que lo son las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador directamente o a través de terceros y por cualquier medio que señalen como requisito alguna de las condiciones señaladas como constitutivas de ellas. Ningún empleador debe condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, que conforme a la ley pueden ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales, no pudiendo tampoco exigir certificados o declaraciones al respecto. Se excluye de dicha protección a los gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que todos ellos cuenten con facultades generales de administración y los trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza. Reconoce, sin embargo, el legislador que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no se consideran discriminación. Respecto del acoso laboral, si bien no es un principio en sí mismo, al igual que la no discriminación es contrario a la dignidad de la persona, y el legislador lo ha definido en el artículo 2 del Código como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados ejercidas por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral y sus oportunidades en el empleo.